El hombre es, yo diría que es como un genio musical. Fuerte aplauso a Jaime Gómez. Yo trabajo hoy en día con Daniel Calderón, Felipe Calderón, los hermanos Medina, soy un proyecto de una artista que se llama Karina Castillo. O sea, Jaime Gómez para esa época no tenía ni siquiera idea de que era un manager. Pero vos cómo llegás a desarrollar el oído y a tener esa habilidad para decir, este marica es bueno. Es un error uno como manager creerse artista. Podríamos hacer aquí una dinámica rapidita de yo decirte un término que por ahí más o menos he escuchado y vos decís como una descripción breve. Por ejemplo, ¿qué es split? Sí, porque 10.000 pesos por show no es que fuera... Sí, eso nunca ha sido plata, ni hace 14 años, ni hoy en día tampoco. No. ¿Te ha tocado alguna vez un artista difícil en ese sentido? Me han tocado artistas rebeldes y todo. ¿Cómo se lidia con un artista rebelde? Yo no un artista, yo veo que tú no tienes las ganas que yo tengo. No me vengas el día de mañana a decir que no hicimos nada por ti, porque bueno, te desapareciste todo un año. ¿Qué se dicen, muchachos? Bienvenidos a Contame con el Sucur, el podcast caleño. Saben que la idea de este podcast es visibilizar la escena artística de Cali, darle exposición a esta ciudad que están pasando cosas increíbles. Pero, muchachos, este capítulo es bastante interesante porque ya nos estamos ampliando un poquitico más. En Colombia en general están pasando muchas cosas a nivel artístico. Les agradezco mucho a los que han estado compartiendo los videos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, los shorts de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal y dar a la campanita de notificaciones para que vean cada vez que subimos video. Señores, como les digo, el día de hoy tenemos una persona fuera de Cali, pero es un talento impresionante. El hombre es, yo diría que es como un genio musical, una persona que está detrás de la estrategia, que está detrás de los éxitos de muchas canciones a nivel del género popular, del género del vallenato. Se ha movido, digamos que con diferentes géneros y ha estado con Pipe Calderón, con Daniel Calderón, ha estado con Jorge Celedón, con artistas de gran tamaño. Así que, equipo, quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a Jaime Gómez. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Jaime, te comento que empezamos con regalitos, mi bro. Los parceros de Coulty Club, una marca caleña de ropa, te hacen ahí entrega. Parce, es ropita, marca caleña dura. Vea. Así sí, ¿o qué? Sí, una sudadera. Esa yo no la tengo, muchacho. Uy, le están dando edición especial al hombre. Bueno, vení, a mí me gustaría empezar con algo, Jaime. ¿Cómo es que un ingeniero ambiental de formación termina siendo un estratega musical de esa magnitud? ¿Cómo es la vuelta ahí? Parce, yo siempre, desde muy pelado, estuve como muy relacionado con las ventas. Aprendo las ventas, me gradúo del colegio, por motivos familiares viajo a Bucaramanga y ahí ya decido yo estudiar ingeniería ambiental. Decía, bueno, si no me gusta, pues cambio de carrera y de pronto no arriesgo una inversión de mi mamá a una carrera que no me gusta. Pero ya tenías, digamos que algunas bases de ingeniería ambiental que te interesó la carrera, ¿o? No, en el colegio como había cosas que me gustaban de la ingeniería ambiental, decían también que era la carrera del futuro en esa época. Claro. ¿Dónde la estudiaste? En la UTS en Bucaramanga. Ah, qué duro. Y de allá salí. Igual, digamos que todo fue un camino. Todo fue como un camino para llegar a la música. Y llego yo con muchos sueños a Bucaramanga, entonces se me da por abrir un negocio de pronto que para muchos lo ven como un vicio, yo lo veía como un negocio. A mí siempre me han gustado las cartas del Texas. Ah, ok. Texas Hold'em. Y abrí un negocio de Texas. O sea, póker. De póker. Y claro, ahí yo hago una base de datos muy grande de gente de Bucaramanga. Dentro de un amigo de la universidad me dice de que estudia conmigo ingeniería ambiental, que sea su manager. Y yo, manager, yo qué ser manager. No, el que vende los shows, el que y yo. O sea, Jaime Gómez para esa época no tenía ni siquiera idea de que era un manager. No. Okay. Yo tenía 17 años. Ya. Y me dice eso, yo manager, y yo nada. Yo le pregunté qué era ser manager y me responde que el que vendía los shows. Ok. Y yo, no, pues marica, sí, ¿cómo es la cosa? Y me decía, no, yo tengo un grupito de vallenatos, nosotros cobramos 200.000, vamos con sonido, somos 5 y tocamos una hora parranda los éxitos más pegados del vallenato. Duro. Y yo le dije, bueno, hágale. A mí me quedó ahí. Yo le pregunté, ¿y cómo va a ganar? No, todos ganamos por igual, o de pronto tú te ganas para 10.000 pesos por show. Yo, bueno, no, yo lo veía más por el lado de ayudar. Sí, porque 10.000 pesos por show no es que fuera... Sí, eso nunca ha sido plata, ni hace 14 años, ni hoy en día tampoco, ¿no? Ok. Pues en ese tiempo había gente que con 10.000 vivía, yo en ese tiempo también, en ese tiempo antes de tener el negocio de Texas, con 10.000 era mi vida, a transportes y comida. ¿Cómo te iba en el negocio de Texas? En tema monetario, o sea, te iba... Ok. Digamos que a nivel monetario era, pues bueno, tocar el cielo con las manos a los 17 años, ¿no? Claro. Pero tiene sus consecuencias también, tiene sus pros y sus contras, porque yo no sabía administrar el dinero, a mí me iba muy bien,
ayudé a mucha gente, parce, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de ayudar hasta la familia. Ayudé a un primo mío que en ese tiempo se había ido a Bucaramanga. Ayudé a muchos amigos de la universidad a que trabajaban conmigo y generaban ingresos. Y como tenía el amigo que le gustaba trabajar, había el amigo que le gustaba antes de ir a apostar. Pero digamos que sí, que era un negocio muy rentable, muy rentable. Pero también te llevaba a un punto de tema de excesos y de cosas que están en el medio. Sí, que me fue llevando a mí también a volverme también un apostador. Hasta que ya un día que toqué fondo en una experiencia que me pasó y ya después decidí vender el negocio. Y cuando lo decidí vender, ya me decidí alejar de todo ese gremio del casino, de las apuestas, de todo. Y me acuerdo mucho de mi amigo que me dijo lo de manager y me quedó fue como sonando, más que nada, no por la plata, sino me quedó sonando fue como por hacer algo más, porque yo vivía activo todo el día estudiando, trabajando. O sea, me alejé por completo casi, la verdad. Me alejé del ejercicio, me alejé de casi todo eso por el negocio. Y ahí es cuando ya yo decido decirle al amigo, voy a dar una llamadita, ¿sabes? Yo tengo una base de datos, parce, de Bucaramanga, de todo tipo de estrato, de todo tipo de clase económica, de todo tipo de personas. Claro. Y empecé pues obviamente a apuntarle primero a los dueños de discotecas. O sea, lo que hoy en día digamos que Meta ya resume en muchas cosas, vos lo tenías en una base de datos ya. Claro. Ese registrado lo tenía nombre, tipo de negocio, dirección de la casa, celular, cédula, todo, porque yo tenía que tener a la gente carnetizada. Entonces como que, claro, cuando él me propone esa cosa, en ese momento lo pienso y yo, bueno, lo veía en el tintero cuando yo ya vendo el negocio y yo ya, como que tanta actividad por no quedarme sin hacer nada, le digo, vamos a intentar a ver qué. Y le digo, marica, y empiezo a hacer un par de llamadas, cuando un amigo me dice, es que listo, Jaime, sí, traiga el grupo, parce, yo no sabía, era bueno, era malo, nunca los había escuchado, nunca había tenido la oportunidad de verlo, sino yo confía en lo que mi amigo me decía. O sea, no hiciste como evaluación de calidad del producto. No, de la calidad, nada, eso pasó ahí desapercibido, entonces la bendición y para adelante. Entonces, ya, eso fue, yo llamo a mi y le digo, marica, ya te tengo un chavo y más contento. Después de la media hora me llama el mismo dueño de la discoteca y me dice, Jaime, ¿tienes después más tiempo? Y yo sí. Entonces me dice, no, para que toquen en mi otro negocio. Para esa época estaba Colombia como en alguna eliminatoria, jugando un mundial, no recuerdo bien. Entonces decía que era después del partido que tocáramos la parranda. Entonces yo recuerdo que así fue. 2 shows para el man y ahí me gané 20.000 pesos, 10.000 de cada show. Entonces como que ahí me gustó mucho como el tema de la logística, de llamar al empresario, cobrar, coordinar la llegada, armar el sonido, Entonces me gustó eso y yo decía, bueno. Después yo en la carrera estudiaba con él y estudiaba con otra persona que no la tenía en el radar, pero me dice un amigo y dice, ay, marica, ahí está Juan Amanador, que también toca acordeón. Y en la universidad había un salón que tenía para grupos de ensayo musical y él todos los días iba allá. Me decía, ay, vaya al tercer piso y allá está él, vale, lo voy a tocar. Yo llego y iba a tocar a Juancho y con el acordeón y un estilo y tocar. Entonces, como que me llamó la atención ver la música ahí en vivo, ver tanta gente con sueños, con metas de la música. Y yo decía, para mí la música me encanta. O sea, yo ahí decía, me siento muy conectado con la música. Y ahí fue cuando, entonces yo hablo con Juan y le digo, Juan, ¿tú tienes tu grupo? Y me dice, sí, él cobra más caro, él cobra un poquito más. ¿Cuánto cobras? Y me dice, no, yo cobro tanto. Y yo decía, es que yo por ahí tengo unos contactos y te interesa, te puedo ayudar a sacar shows. Pero también empecé a asumir roles que de pronto no conocía, que hacía simplemente porque yo sentía que lo que tenía que hacer. Coordinar la logística, coordinar los pagos, que la gente llegara puntual, que tocáramos el tiempo que era, la llegada al sitio, la salida, todo el tiempo. Que al fin y al cabo eso es lo que hoy en día termina siendo realmente un manager, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya cuando son en equipos más grandes hay otra persona que también está el tour manager o el road manager, que ya también termina encargándose de todo este tipo de cosas. Claro, los equipos ya tienden a tener como más especificidades que le dejan. Pero obviamente hay equipos donde el manager también le toca de todo, o sea, y uno se acostumbra a eso. Pues parte a mí era como si la vida me estuviera llevando por un camino y poniendo personas en las que debía estar. Y yo le digo a Juancho, montemos una organización y que se llame Organización Musical como Juan Amanador. Era muy normal ver
las agrupaciones vallenatas porque el cantante era el principal y el acordeonero era el acordeonero y ya. Atrás. Aquí no, aquí el acordeonero era el principal. Ah, mira. Aquí era el principal. En ese tiempo yo me acuerdo que estaba de moda el Blackberry, todo el tema del pin. Ajá. Pero bueno, eso es una cosita más adelante. Por eso y me dice, listo, ay, vamos para esa. Y empiezo yo también a llamar a otros contactos diferentes al que ya tenía, que ya había sacado, pero esta era otra agrupación diferente a la otra. Y cuando yo empiezo a proponer los dos, a tener los dos, yo en ese tiempo tenía como un celular, un Sony, creo que era, y yo tenía videos del uno y videos del otro. Entonces yo mandaba los dos a ver cuál cojaba. Y todo el mundo se empezó a ir hacia Juan, hacia Juan, hacia Juan, hacia Juan. Entonces, yo me acuerdo que es cuando ya Juan empieza a ver como que, o sea, este marica se mueve. Entonces, yo le digo, Juancho, ¿por qué no nos asociamos? Asociémonos. Los cantantes en esa época, marica, eran muy inestables. Entonces, por eso fue que me asocié con él, porque bien o mal, el man, como sea, respondía. En cambio, los cantantes no contestaban, se perdían, estaban de pronto tomados. Entonces, habían parrandas que no podía ir el cantante sino le tocaba a otro. Entonces, por eso era que la imagen era Juancho. Ya, Y yo le dije, hasta que le dije a Juancho, como Juancho, ¿por qué no nos asociamos? Montamos una organización que era una organización musical, una fanada. Ya listo, vamos para esa. En ese tiempo, como él estudiaba conmigo ambiental, tuvimos una salida de campo a la Mesa de los Santos y yo con el celular Sony le tomé una fotico en el mirador del Chicamocha. Y esa foto fue la foto que después utilizamos para publicidad de él con el acordeón. Y el acordeón de él tenía un fuelle como de, creo que era de Colombia, no recuerdo bien. Yo por ahí tengo la foto de la tarjeta. Y con un Sony. Con un Sony. Mira, qué chimba. Y ya después de eso empiezo yo a pensar y como que me empieza a gustar mucho todo ese tema de la música, el management. Yo igual iba a mi carrera estudiando paralelo, no tenía en ese momento todavía más ingresos. La plata del negocio del Texas lo había invertido en otras cosas que estaban funcionando por otro lado, por otro camino. Y yo era como encarretado en eso, yo era encarretado. Llamo yo a la mejor discoteca de Bucaramanga que les dan en la época. Y en ese tiempo yo me acuerdo que allá era donde llevaban los mejores grupos vallenatos. ¿Cómo se llama? Malabar. Malavara. Malabar tenía una cantina que se llamaba la Cantina Malabar. O sea, discoteca y cantina. Sí, entonces era la discoteca donde era crossover y dentro de la discoteca había un espacio que tenía como un búnker. Y en el búnker era vallenato popular. Ah, mira. Entonces era solo mariachi y vallenato y no se escuchaba ni reggaetón ni electrónica, nada. Se llamaba la Cantina Malabar y eran solo esas dos cosas. Y yo me acuerdo que la gerente, se llama Graciela Araque, hace mucho no hablo con ella, pues yo creo que a muchos años. Y yo llamo a Graciela y le digo, Graciela, mira, me dieron tu contacto, yo tengo un grupo de vallenato, que hemos tocado en tales sitios. En ese tiempo la popularidad del sitio se medía mucho por en qué discotecas tocaba. Ya. Hemos tocado en tal y tal discoteca. Y yo tenía nervios de llegar a esa discoteca porque ya eran los grupos que uno sentía que eran grandes, ya grupos veteranos, grupos de mucho peso. Claro. Y me dice ella, nosotros aquí tenemos uno que medio viene, pero yo le decía, hagamos algo, yo te voy a dar un show gratis y tú nos escuchas. Una cortesía, por decirlo así. Como nosotros con los muchachos tocábamos frecuentemente, yo con ellos tenía la confianza de decirles, muchachos, este show vamos a mostrarnos, a ver cómo nos va. Y si nos va bien. Y nos fuimos a tocar y cuando los muchachos prenden esa parranda de los manes, y gracias a Dios ese fin de semana estaba lleno, pues esa señora contenta. ¿Verdad? Contenta aparte con el grupo. Pegó. Y ya llegué y me dices que ven Jaime, ¿cuánto cobran entonces usted? Entonces yo dije, no, yo le voy a cobrar un poquito más. Claro. No, nosotros cobramos 300, yo creo que pedí en esa época. Me dice, listo, hagamos algo, prográmate todos los viernes y un sábado cada 15 días y se quedan de planta. ¿Y así de tanto les gustó? Parce, yo decía, Juancho, Corona. ya con eso estábamos nosotros fijos, era como tú tienes un trabajo fijo, claro. Puesto fijo que tú vas, cobras tu plata. Yo ahí me ganaba ya 20.000 pesos por show. Yo ya le decía a Juancho, no, yo me quiero ganar un poquito más. Claro. Pues porque la vaina empezaba a subir. Parce, fue cuestión de 20 días para que eso, reventara. Marica, me van a llamar. Serenatas. Se corrió la bola entre discotecas. La discoteca tan, ¿qué tal? Que tenemos la inauguración, que tenemos el partido, que tenemos. Pero sobre todo serenatas aquí. Entonces ya viernes, sábado, hasta los domingos, ya los domingos a veces tocamos en la tarde. Hay gente que por ahí en las fincas y todo, y en parranda, en la tarde. Mira. Y todo a raíz de la discoteca y las tarjetas. O sea, las tarjetas son un éxito.
Ya cuando empezó a pasar eso, yo empecé a encarretarme un poco más, entonces yo ya decía, bueno, voy a ver qué más hace un manager, entonces empecé a investigar un poco, no había mucho tiempo, no había mucha información en ese tiempo en la net, ya había muchos grupos grandes en esa época, Mono Zabaleta, Cabras, Martín Elías, obviamente Silvestre, Peter, y uno como que veía a ellos, pero pues no sabía cómo llegar a esa zona, entonces yo en ese tiempo admiraba, ni siquiera al artista sí, pero admiraba a los managers. Ya. Yo decía, uy, marido, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal. Pero es que eso es lo que me parece interesante porque, por ejemplo, vos dijiste que como que cuando viste a Juan tocando el acordeón, vos dijiste, a mí me interesa la música. Uno pensaría, y que yo creo que por eso es que hoy en día hay más artistas que manager, que bueno, eso llega a un punto en el que tiene que equilibrarse porque pues no todo el mundo puede ser artista, ¿me entendés? Pero es curioso porque vos decís, me gusta la música, pero lo quiero manejar desde el sentido de que yo quiero darle exposición, como que hacer contactos, llamar esto, lo otro, tal. Y mira que lo estás también confirmando con que cuando vos ves a los artistas es como que ve, me interesa el manager. Sí, claro. ¿Cómo llegan a eso? Claro, porque ¿cómo llegaba él a él? Entonces yo fui con Carlos Blum, yo vi a Carlos Blum con Silvestre, que lo tenía arriba. En ese tiempo Fabio Quiroz con el Mono. Ya. Eliezer Vargas creo que tenía Cabras en esa época. En ese momento el manager era igual de reconocido como ahorita, porque hoy en día los managers tienen un poquito más de visibilidad. Los que tenían artistas reconocidos, sí. Yo en ese tiempo todavía miraba mucho el foco del vallenato, no veía de pronto otros géneros, pero mi foco era como muy del vallenato porque era pues finalmente lo que yo miraba y analizaba y vendía. Okay. Entonces yo miraba como los equipos de trabajo. Hay algo que sí hay que tener claro, es el tema de que uno cuando le gusta la música uno tiene que ser claro si uno no quiere ser artista. Ya. Y tú te conformas, o ni siquiera conformar, uno tiene que decir, yo voy a ser manager o productor de la música. Es un error uno como manager creerse artista. Ya. Porque realmente el artista viene con una preparación vocal, una preparación de tarima, una preparación hasta psicológica, muchas cosas. Y uno como manager tiene que entenderlo. Lo que tú dices, artistas hay muchos, de manager hay pocos. Y si tú como persona quieres ser artista simplemente por un tema egocéntrico, un tema de farándula, luego la embarras. Uno nunca puede pretender llegar a ser artista si no lo es. Claro, ¿cierto? claro. Uno tiene que acostumbrarse a su rol de manager. El rol de manager para mí es ponerse la camiseta, ponerse la maleta, camine, y si hay que alzarle, le alzo. Yo cuido al artista. Para mí el artista es la porcelana. Ok. Sin artista no hay show. Claro, es que eres el que contagia, el que hace comunidad. Y que al final tú puedes llegar con toda la banda completa al lugar. Y si el artista no llega, claro, no puedes dar el show. Claro. Porque no puedes reemplazarlo ni con el corista ni con nada. No hay show. Entonces, al final, ¿quién termina estudiando? El artista. Sí. Y uno tiene que tener claro, uno nunca puede pretender ser más que él, pensar ganar más que él. Hay negocios de negocios claramente. Por ejemplo, pues si yo me pongo a invertir en un artista desde cero y lo saco adelante y mi negocio es construir al artista, pues respetable que yo pueda poner mis acuerdos de negocio, de plata, exigir mis cosas. Pero si yo me llego a un proyecto que ya está avanzado, pues yo llego a ver cómo nos equilibramos y cómo llegamos a un acuerdo para hacer una balanza. Okay. Pero respetando al artista. Entonces el artista, yo siempre lo vi así, yo siempre cuidé a Juan, yo siempre traté de cuidar a Juan, incluso con varios vocalistas que pasaban por la agrupación de Juan. Yo me acuerdo que a veces hasta yo les daba de mi ropa, porque a veces, no sé, no tenían para una camisa, entonces yo cogía y decía, marica, ponte esta camisa, esta correa, estos zapatos, porque quería verlos siempre bien presentados, que tuvieran una presencia intacta, que llegaran al show y los vieran como unos artistas que están bien, no que los vieran mal, que los vieran como descuidados, como igual que los maestros tocan por necesidad, no, aquí nadie toca por necesidad, y gracias a Dios en nuestra banda que teníamos en esa época, todos eran bien, todos les gustaba verse bien motilados, oliendo bien vestidos, sus zapatos bien. Yo siempre tenía una cosa con el tema de los tenis, ¿no? Y siempre he dicho, los tenis blancos tienen que ser blancos, no tienen que ser de otro color. Okay. Entonces esos tenis tienen que ser así, y yo molesto mucho con eso, incluso hoy en día todavía lo sigo haciendo. Si yo veo que hoy en día alguien del equipo de trabajo tiene algo, no me meto mucho porque tampoco puedo meterme mucho en las finanzas de las personas, en la administración de sus finanzas, pero si le digo algo te pido pulcritud. Porque finalmente el equipo de trabajo termina siendo la imagen del artista. Entonces, el equipo de trabajo termina siendo la cara del artista frente a muchas personas que lo ven. Entonces, llámese músico, llámese acordeonero, llámese road manager, llámese fotógrafo, llámese lumino, porque finalmente cada uno tiene una función que se tiene que comunicar con otras personas. Las personas lo ven y dicen,
que vas a contar. Claro. Entonces yo siempre les he dicho, mientras tú tengas la camiseta de tal artista, te comportas a la altura de tal artista. Ok. Qué duro eso. Y ya por fuera, si tú, en tu vida tú quieres ser así, pero que no tenga nada que ver con el artista. Ajá. Porque yo pienso que uno con el artista hace tanto trabajo de muchas cosas, de marketing, de imagen, de todo, que a veces un mínimo error te crucifica. Por eso es que hoy en día uno muchas veces ve que compañeros de fórmulas o que a veces termina gente salpicada de la agrupación sin tener al artista nada que ver. ¿Verdad? Y ¿no? el artista es el que se consume todo lo malo. ¿Vos crees que de pronto esa habilidad que incluso desde un principio empezaste fue por eso, por querer ayudar a tu amigo? El hecho de que vos tengas como esa habilidad de precisamente fijarme en el artista, en que se vea bien, es lo que te ha llevado posiblemente al éxito. Que no te crees un manager estrella y estrellita, sino que decís como que venga, yo quiero es que mi artista, el que yo represento como manager, se encuentre bien. Sí, yo creo que son muchos factores, pero uno de los principales es ver al artista como artista, valga la redundancia. Es verlo como la persona que es, porque al final dependemos de él. No somos dueños de la vida de nadie, ni las carreras de nadie. Así somos los inversionistas o lo que sea, los que son inversionistas, podemos exigirle, pero tampoco podemos obligarlo. Si yo weón, soy tu manager y tu dueño y todo, y si tú un día dices no quiero cantar, yo como te obligo y no quieres cantar. Claro. ¿Te ha tocado alguna vez un artista difícil en ese sentido? Gracias a Dios no. Ok. Me han tocado artistas rebeldes y como todo. ¿Cómo se lidia con un artista rebelde? Es de entender mucho y de tener mucha paciencia, y es entender mucho la personalidad. Tú cuando trabajas con los artistas aprendes a conocer desde la parte muy personal, desde el pasado del artista, desde su niñez. A mí me gusta preguntar mucho. Entonces yo cuando con un artista, a mí me gusta por ya poquito irle preguntando por su niñez, cómo fue su infancia, y a poquiticos, pues no como una tipo de entrevista, sino a poquitos, ir entendiendo ese pasado para poder saber el artista por qué actúa o hace lo que es hoy en día. Okay. Si yo entiendo ese panorama completo, yo digo, para artista, entonces yo no le meto tanta caspa, tanta cabeza, sino simplemente lo sé manejar. Yo siento que la música lo que me da es paciencia. Paciencia, Pablo, porque siento que la música incluso es una carrera de atletismo, bro, y llega al éxito el que más pulmones tenga. Okay. Porque tú nunca vas a encontrar una meta, tú siempre vas a tener metas distintas, cortas, medianas, largas. Llegas a una, pero ya estás pensando en la otra. Llegas a la otra, ya estás pensando en la otra. Y así vas yéndote. Pero el producto es un conjunto de varias cosas. Un conjunto de ver al artista como esa persona que hay que cuidar, que hay que sostener. Pues al final como un humano, ¿no? No sí. Como el que genera números, el que sirve para la estrategia, sino es como que... Y es muy bueno cuando tú trabajas con humanos, personas humanas. Y no solamente los artistas, los equipos de trabajo, porque yo también he estado detrás de productos y de proyectos grandes donde no soy la cabeza. Soy simplemente alguien más del equipo. Y cuando tú encuentras gente humana, buenas personas en el trabajo, logras sincronizar todas las piezas y hacer un buen equipo y un buen match para que todo funcione en pro de. Claro. Pero siempre recordando que detrás de un artista hay un ser humano. Un ser humano que también siente, que también llora. Y a veces muchos de ellos tienen muchos vacíos por muchas cosas. Y a veces ellos no lo pueden expresar porque lastimosamente ellos tienen que ir a tarimarlo todo y a estar siempre bien. Pero a veces vuelven de tarima rotos, quebrados. Benny, vos has estado, digamos que ya que estás tocando ese tema, has tenido que manejar al mismo tiempo a dos artistas totalmente diferentes. Sí. ¿Cómo se lidia con varios proyectos a la vez? En sentido de que, como estamos hablando de humanos, pues cada uno puede ser totalmente diferente. Sí, claro, mira, digamos que esa no puedo dar una respuesta desde la parte psicológica o de la psiquis, pues, desde la parte de cómo se manejan esas emociones. Te lo puedo decir desde que eso te lo da también la experiencia, los años, el aguante, el soporte, la paciencia, porque al final, lo mismo que tú dices, estamos trabajando con humanos, cada quien tiene su mundo, y cuando yo tengo en ese momento 3 artistas, por ejemplo, posicionados pues de nombre. Tengo otro artista también emergente. ¿Quiénes son? Yo trabajo hoy en día con Daniel Calderón, con Pepe Calderón, los hermanos Medina. Estoy también en un proyecto de una artista que se llama Karina Castillo. Okay. Y otros estamos ahí con TWB. Duro. Con TWB también estamos ahí en varias cositas. Entonces, como que todos son géneros diferentes. O sea, ningún género, ninguno.
es igual. ¿Verdad, no? O sea, todo, eso sí de pronto no tendría dos géneros iguales, por el momento pues, pero, y así como los géneros son iguales, las personalidades son diferentes. Total. Así como los géneros son diferentes, las personalidades son diferentes. Ujú. Todos. Pero es como que lo mismo que te digo, o sea, no podría darte yo como la razón o la fórmula, sino simplemente te lo da la experiencia Ujú. y él ya como la paciencia de tantos años dándole, como que tú empiezas a leer a las personas, entonces, pues a la final el artista que tiene ganas de salir adelante, pues quién más que él para que él le meta motivación a las cosas. Claro. Uno está detrás tallando, pero en algún momento el man me dice, marica, como a mí, marica, me tienes ahí con una talladera todo el tiempo. Y hay artistas que no le gustan, como artistas que le gustan. Claro. Que uno lo esté ahí todo el tiempo encima. Afortunadamente he pasado con artistas muy juiciosos. Yo nunca he estado con un artista que sea muy complicado, uno no puede decir que no. Y así pueden decir que este. No sé si es por de pronto nos encontramos en personalidades de trabajo en que si él es así, yo trato de bajar un poco y no ser como él, sino ser la personalidad que yo soy para sostener eso, porque a la final el manager sostiene, contiene, apoya, respalda, protege. Uno se vuelve un papá. Mira esa visión tan increíble, porque aquí digamos que hemos hablado con varios artistas, manejadores de aquí de Cali, y no sé, esa visión como tan íntima de alguna forma con el artista, como que vení, vos, por más que tengamos una relación laboral, somos amigos también y somos humanos y podemos generar como un conocimiento de que yo aprendo a comunicarme con vos dependiendo de tu personalidad, pero vos también sabes que yo tengo esta forma de pensar o esta otra. Si tú lo aprendes a entender y empiezas a comprender un poco su comportamiento emocional, su entorno familiar, su entorno personal, empiezas a decir, es que él actúa así porque es así, entonces empiezas a tener un poco más de paciencia, un poco más de contención con eso, porque pues a la final tú dices, bueno, no lo busco, antes voy a apoyarlo y yo miro cómo lo respaldo. Yo en algún momento le dije a un artista, yo veo que tú no tienes las ganas que yo tengo, y creo que ahí no nos encontramos, seamos amigos, porque es que si yo quiero seguir echando para adelante y tú no te veo esa motivación, pues a mí me da mucha impotencia porque yo no puedo cantar como vos, claro. No soy tú. Yo no me pudiera parar en un escenario a pretender dar el show que tú tienes que dar. Claro. Por eso te digo, nunca pretendí ser artista. Siempre me vi muy desde el rol ejecutivo musical. ¿No sufrís de ego para nada? No, para nada. Yo a los artistas, si les tengo que cargar, hacer, llevar, parce, yo no tengo etiqueta en el sentido de que, la toalla, no. La toalla, papi, la toalla para que el sudor, la toalla de maletas, yo se la llevo pues. Es que es servicio, ¿no? No, es que al final, estamos en un estudio, hay que ir a comprar comida, no, yo ir la compro. Qué chimba. Todos tienen comida para todos. Duro. Vení, en este momento con los artistas que estás actualmente, ¿qué papel, o sea, con todos esos manager o digamos que con algunos tenés un papel específico y con otro tal vez otro? Sí, yo lo llamo más como, desde el área de management. Hoy en día ya no solamente doy management, ya tengo mi propio sello discográfico. En algún momento fui label manager, fui country manager, fui AR. Pues he pasado como por muchas facetas de roles de la industria. Fui road manager sin saber qué era road manager. ¿Qué es road manager para la gente que nos está viendo? No, road manager prácticamente pues hay varias definiciones. Puede ser como una parte asistida del manager, donde también se encarga mucho de la logística del evento, de que tenga todo el artista cubierto para su llegada al show, transportes, hotel, alimentación. Es más logístico que otra cosa. Sí, pero también obviamente acompaña mucho al manager, es como un brazo extendido muy fuerte. Y en su momento también, cuando yo estaba muy joven, me lo propusieron, sea road manager, yo dije, sí, yo soy eso, y yo no sabía qué era eso. No tenía la definición en mi cabeza, pero sin pensar lo hacía. Pero no sabía qué era hacer eso, pues. Pero digamos que, por lo que digo, en el tema de etiquetas, que tengo las etiquetas. Porque finalmente, si lo radicamos todas las etiquetas, luego uno termina siendo hasta el empleado. No, pues claro, obvio. En un tema de etiquetas, pero no, pues lo que te digo, o sea, uno tiene la camiseta puesta para el artista y se la pone y va con el artista. Dándole durísimo. Como más que todo para entender un poco la terminología y todo lo que hay detrás, gentecita. Ustedes saben que nosotros varias veces hemos hablado aquí lo que hay detrás de un artista para que nosotros podamos hollarnos las canciones, los videoclips, etcétera, etcétera. Hay un equipo detrás. ¿Qué otras funciones has tenido? Yo por ahí, digamos que en la investigación también vi un término que se llama A&R. Sí, ¿Eso más o menos qué es? Bueno, A&R es como una persona que
conecta mucho a los artistas como con otro. Hay dos funciones. Está el artista que conecta, está el ejecutivo que conecta al artista con otros artistas para hacer colaboraciones cruzadas, como también está el rol, dentro del mismo rol, que es como el que tiene las canciones de compositores y le muestra a los artistas, mira esta canción, quiero que la grabes, entiéndela. Entonces como que también trae el compositor al artista la canción. Mira. Es como el que relaciona a los artistas. Entonces hace la relación, hace también el puente incluso con alguna agregadora, alguna mayor para firma. Entonces, por ejemplo, yo fui A&R de una agregadora digital, entonces yo era el que iba a la búsqueda del talento y lo firmaba, pero para la compañía. ¿Eso fue con Faro Latino? Con Faro Latino. Ok, qué duro. Entonces yo era el A&R de Faro Latino de la zona andina. Y era eso. Entonces a mí, mi rol dentro de eso realmente era ir a buscar el talento, encontrarlo, hablar con él, obviamente proponerle la oferta que nosotros proponíamos en esa época y firmarlo para la compañía. Vos en esa parte, y ya que hablaste, digamos que al principio vos no tenías un oído para decir este es bueno, este es malo, y digamos que según con lo que me estás diciendo una A&R sí es como que venga, yo identifico diferentes talentos para tal vez hacerle una buena presentación con contactos que lo puedan llegar a sacar como una carrera musical, tal vez buena, igual al fin y al cabo pues no se sabe. Pero vos cómo llegas a desarrollar el oído y a tener esa habilidad para decir, este marica es bueno. Siempre estuve rodeado de mucho artista, de mucho talento. En algún momento en Bucaramanga trabajé con el maestro Norberto Domínguez y pues es un gran productor musical, vallenato también, pianista y productor. Entonces como que se te empieza a pegar cositas. Hoy en día trabajo con una de las dinastías más grandes, que respeto mucho también. ¿Cómo se llama? Los Calderón. Claro. Entonces hoy en día tengo a Iván Calderón ahí de frente viendo cómo hace toda su magia en un estudio. Tengo a Pipe, que no solamente es artista, sino Pipe es productor, compositor, arreglista, guitarrista, cantante. Es un man que también es muy inquieto con el tema del tema tecnológico, entonces también sabe todo el tema de ingeniería de sonido, sabe todo el tema de mezcla, de máster. Entonces, como que al estar rodeado de tanto talento, de tanta música, tú vas absorbiendo un poquito. ¿Cuál esponjita? ¿No? Yo me iba de estudio en estudio. Mi trabajo nunca fue oficina. Yo siempre me fui en tal estudio, voy para allá. Escuchaba, miraba. Hay tal estudio, lo voy para allá y empezaba a mirar. Y ahí yo miraba y yo decía, yo decía, este man tiene la cosita. En medio de esa búsqueda encontré a Teo, TW, que me lo TW llega desde esa época por eso. A un amigo mío muy grande que se llama Juan Sinatra. Yo cuando vi a Juan tenía en esa época 7.000 oyentes mensuales, que de pronto para una A&R a nivel de negocio no era un negocio apetecido, porque claro, finalmente tú tenías que llegar al agregador al negocio que te generara ingresos. Pero yo en ese tiempo no lo centraba casi en ingresos, lo centraba en visión. Yo decía, marica, este man tiene la cosa, puede que en este mes no me genere, pero yo sé que en unos meses me va a generar. Hace un año después, hoy en día, Juan, no tengo la cifra exacta porque no lo he revisado hoy en día. Lo que sí sé es que alcanzamos hasta los 300.000 oyentes mensuales en algún momento con Juan. Mira. Y fue artista radar Spotify. Spotify lo tenía muy en el radar hasta para las conferencias, lo invitaba a las conferencias, lo invitó a unos showcase que tuvo en Casa Medallo, en Spotify Casa Medallo. Y estuvo con Ryan, estuvo con Bless, estuvo con Farina, no me acuerdo los artistas, y estaba Juan metido dentro de esa cola de showcase en la Casa Medallo. Y esa es donde yo decía, marica, vea. De pronto, que nunca nadie le creyó, ahí está. Como por ejemplo, yo en su momento también veía a los hermanos Medina con 20.000 oyentes y yo ya veía venir la cumbia, weón, desde hace unos 5 años la veía venir, yo ya sabía que venía una oleada de cumbia muy fuerte y yo los escuchaba y yo decía, qué manes tan talentosos. Qué chido. Y los admiraba muchísimo. Vos sabes un poquito más del tema del negocio. Es que yo creo que vos cómo aprendiste el negocio, me surge la duda porque digamos que eso es como una información que por lo menos aquí en Colombia, yo he hablado con gente que ha estado un poquito inmersa en la industria musical de Estados Unidos y el tema de cómo funciona el negocio allá está un poquito más aceptado que se hable en conjunto, no, venga, entendamos como equipo cómo es que funciona la vuelta. ¿Vos cómo aprendiste a saber cómo se maneja la industria musical? En realidad, prácticamente yo digo que el 80% del conocimiento fue empírico. Fue muy de calle, fue muy del día a día. El otro porcentaje puedo decir que me lo dio cuando yo ya me encarreté con la música, que cuando yo ya en ese tiempo, bueno, yo empecé con Juancho a los 17, 18,
como a los 19 años ya empecé como a investigar un poquito más de marketing digital, de marketing musical. Cuando yo tuve la oportunidad Pero era de graduarme, por internet, ok. cuando tuve la oportunidad de graduarme como ingeniero, yo hice un máster en, pues primero me especialicé en marketing digital, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera en esa época, después hice una especialización en gerencia de proyectos. Ok. Entonces ahí ya empecé en un tema más administrativo porque me faltaba mucho el tema administrativo. Yo tenía la organización, pero me faltaba un tema más de administración. Entonces ya yo me especializo en gerencia de proyectos también. Encuentro un curso en esa época en una universidad de España, que no recuerdo bien, eso estamos hablando de hace como 11 años, de marketing musical. Y empiezo a leer. Hago el curso, fue como un diplomado y lo complementé con las dos especializaciones, la de marketing digital y la de gerencia de proyectos. Y ahí como que tomé algunas cosas, sobre todo algunos términos, pero realmente lo que me fue empezando a dar el conocimiento fue la calle, o sea, fue como el día a día. Yeah. Yo a los 20 años de estar trabajando en la música me encuentro con una persona que quiero mucho y que fue mi mentor, se llama Manuel Alberto Claros, era lo que te comentaba ahorita en que estábamos hablando, él vive en Bucaramanga, él hoy en día todavía sigue trabajando con Codiscos y en esa época empecé a trabajar con él de la mano. Entonces yo le ayudaba mucho con el tema de las promociones en radio, de los pueblos, y me iba con él a viajar por todas las zonas de Santander. Codisco le mandaba a los artistas que tenían en esa época, en ese tiempo tenía Cabras, Monzabaleta, El Churo, Mr. Black, Alejandro Palacio. En ese tiempo Codisco tenía un catálogo muy grande. Qué duro. Yo creo que de los más fuertes de Colombia, y Mario lo trabajaba en Santander y yo lo trabajaba con Mario. Ok. Entonces Mario como que al estar al lado de Mario yo le prendía, yo le decía, Mario, ¿qué es tal cosa? No, es esto, y yo, y hoy en día yo a Mario todavía me lo encuentro y un agradecimiento para él, porque yo siento que él para mí fue un mentor especial, weón, que respeto mucho. Y él fue así, entonces como que ya yo aprendí en esa época, pum, la parte de radio lo aprendí, la promoción, toda la rotación en radio, de toda la movida radial, de cómo las canciones, de esto, de lo otro. Entonces entiendo yo un poco de eso, entiendo un poco de la promoción también en calle, porque ya nos íbamos con sitios promocionales a copios de taxis, a copios de terminales de buses, a las discotecas, a dejar el CD promocional, antes de que llegaran las USBs, porque todavía las USBs estaban ahí. Es que esa era la distribución, sí. Era haga CDs o USB. Pero la USB todavía estaba ahí, todavía no estaba tan, porque apenas estaba saliendo. Ok. Pero eran los CDs de la cajita, pues. Y ya después de cuando ya pasó a las USBs, que uno veía los alandrecitos, los mix de 100 canciones. Sí. Unas carátulas todas naranjas con una nena en la mitad y todo. Y aparte de eso, si tú te dabas cuenta, las canciones venían no sé, una canción que nadie conocía, cada 4 canciones. Mira, era la pauta. Mira, uy, qué sienta cómo funcionaba antes. Entonces así era como, y aprendí también ese sistema. Y hoy en día para mí también sigue siendo un sistema ganador, porque finalmente en Colombia todavía se sigue consumiendo mucha música en USB, sobre todo en los municipios. ¿Crees que de pronto más que todo como en esos lugares y en ese género? No, yo siento que en todo. Lo que pasa es que obviamente hay géneros como el reggaetón, digamos que puede que a muchos municipios pequeños de Colombia no lleguen. Hay artistas que ya están muy arriba, que ya cobran millones de millones. Como hay pueblos que sorprenden haciendo unas fiestas grandísimas, weón, que ya una nómina de uy, marica, tal artista en esa feria. Pero sí, se ve muy común en el popular, en el vallenato, en el tropical, en la salsa, que es donde se ve más como que el artista que va y promociona en eso. No sé todavía si hoy en día lo siguen haciendo. Yo, por ejemplo, soy de esa fórmula que si la tengo que llegar a hacer, la podría hacer. Porque para mí, pues, yo siento que no hay fórmula. O sea, siento que hay una serie de requisitos de un checklist que tú haces en cada lanzamiento y vamos a ver por cuál lado revienta. Revienta, exacto. Entonces, tú haces como tu plan de trabajo, haces tu plan de proyecto a corto, mediano y largo plazo y por eso una lista de acciones. Vamos a intentarlo por esto. Ahora también uno empieza a medir qué acción termina funcionando para el artista, porque si yo sé que esta acción del artista nada que ver, tampoco lo voy a quemar en esa acción. Si alguien algún ejecutivo de la música tuviera la fórmula, marica, tendría
muchos artistas, muchos Feid, muchas Karol G, muchos Maluma, muchos Balvin. Total. Sí, porque copiaría las fórmulas. No, las fórmulas son únicas. Es que yo creo que antes lo que pega es que el artista sea muy único, muy auténtico. Que uno lo escucha y uno diga, ahí está cantando tal persona. Sí. Porque uno escucha mucho artista emergente y yo creo que eso mucha gente lo sabe, para nadie es un secreto, pero uno dice, se parece mucho a tal. Sí. Y puede resultar opacado de alguna forma. Sí. Vení. Algo que me gustaría saber es que, ya que estamos hablando con el tema de la distribuidora y ya que habías mencionado el tema de Faro Latino, hoy en día ese tema, ¿cómo funciona? El tema de las distribuidoras, por ejemplo, más que todo como para enriquecimiento de los artistas que tal vez nos están viendo y que dicen, bueno, yo tengo un tema, tal vez ya tengo un equipo, pero ¿de qué forma puedo distribuirlo de una buena forma? ¿Cómo es esa parte? Pues mira, para mí todas las distribuidoras son buenas, no hay distribuidora mala. Lo que pasa es que hay equipos que no la saben llevar. O sea, equipos, no hablo ni siquiera del equipo interno de ellos, sino equipos del artista hacia ellos. Porque al final, al quien más le interesa que la canción funcione es al equipo del artista. O sea, y al artista. Entonces siento que las distribuidoras son como un canal que tú tienes, un brazo extendido para tú pronto llegar más fácil a plataformas digitales. No solamente para que tu canción esté montada ahí, porque eso hasta lo puedes hacer tú autogestionado. Sino simplemente como para que te acerquen a curadores, te acerquen a lo que es Spotify, a lo que es YouTube y a las personas que trabajan la curaduría dentro de esas plataformas. En esa parte entra el término playlisting. Yo soy un poco ignorante en ese tema. Sí, dentro de la curaduría, dentro del término de playlist. Lo que pasa es que... ¿Qué es playlisting? No, la playlist es un, como lo conocemos, la playlist que arma la plataforma de una serie de canciones que ellos eligen a nivel de una curaduría que hacen expertos en la música, donde dicen esta canción va para esta playlist, esta canción va para esta playlist, como unas carpetas musicales. Llamémoslo como carpeta musical dentro de una plataforma digital. Entonces el curador dice, esta playlist de cumbia van estas, pero no escuchan. Entonces yo siento que la plataforma digital o la agregadora digital lo que hace es que te acerca a que de pronto haya más facilidad para que esos curadores te escuchen. Ahora, es un error entrar a una agregadora digital pensando en playlists. Marica, yo nunca le prometí a un artista, firma con nosotros porque te vamos a meter a playlist. No, nunca. ¿Por qué? Porque uno no puede asegurar algo de un curador externo que no depende de uno. Yo no puedo asegurar una playlist de un curador de Spotify donde no sé si le gusta o no le gusta la canción. Claro. O sea, yo puedo tener... al final con la peli, pero está la playlist, pero pues si no gusta, siguiente y chao. Y finalmente es respetable. Y yo siento que los curadores que están ahí son personas muy expertas en la música que identifican muy bien los éxitos. Uno quisiera, además, ni siquiera uno, el artista quisiera autogestionarse todo completo. El artista quiere ser su manager, su road manager, su abogado, su community manager, todo. Su agregadora digital. El artista quiere muchas veces de todo. Claro. Como está el artista que entiende que necesita soltar. Claro. Yo suelto y encárgate tú y arma su ADN. Yo le llamo a eso su ADN y su línea musical. Y yo digo, yo tengo mi ADN porque tengo mi manager, tengo mi abogada, tengo mi community manager, tengo mi estrategia digital, tengo mi PR. Y adicional, no sé, me sumo con una agregadora digital que me brinda un equipo de trabajo diferente al que yo armo en mi escuadra o en mi ADN. Entonces esa agregadora digital termina siendo tu apoyo. Pero también me di cuenta que a la final la agregadora se mueve como tú la muevas. Si yo estoy detrás de la agregadora pidiéndole, diciéndole, mandándole, haciéndole, pues marica, la agregadora te tiene muy en el radar. Que si X plataforma digital dijo necesitamos un artista para esto, la agregadora dice, tengo que tanto me estaba diciendo. Ahí lo tengo. Claro. Pero si el artista no se vuelve visible para la plataforma, para la agregadora, pues termina siendo un artista ahí, más del catálogo, pues firmado, pero no va a pagar nada. Entonces, ese día de mañana yo le dije al artista, no me vengas el día de mañana a decir que no hicimos nada por ti, porque bueno, te desapareciste todo un año. Pero entonces te pasó. Sí, había muchos artistas que se desaparecían y que al final decían, es que no hicieron nada por mí, no es que no hicimos, es que tú te desapareciste. Claro. Entonces, por eso te digo que a veces las agregadoras no son malas. Y la artista porque tampoco, simplemente que le hace falta ese pronto ese clic. Y entender un poco la plataforma hasta donde también llega, porque tampoco le puedo exigir a la plataforma que haga muchas cosas,
cuando no de pronto no alcanza a llegar a tener ese alcance. Ok. ¿Sí? Entonces, es también tema de entender un poco los términos. Hoy hablaba con una persona y le decía yo, siento que en los términos no nos estamos entendiendo. Porque de pronto yo tengo unos términos más corporativos o más profesionales o más de la industria y ellos tienen muy coloquiales. Ok. Entonces siento que ahí estábamos chocando. Ya. Porque de pronto yo decía, ¿sabes qué? Déjame, yo encuentro el camino para poder hablar en los mismos términos y así nos encontramos. Yo cuando trataba de hablar con los artistas en esa época, lo hacía mucho desde los términos normales. Yo no le hablaba de cosas muy técnicas porque lo enredaba. Claro. Y me sentía yo que lo estaba enredando. Claro. Y yo nunca quería enredar a nadie. Nunca lo hice en mi vida, aparte, nunca me caracterizaba por eso. Sí, los que me conocen al día de hoy creo que saben que soy una persona muy correcta. Según con lo que has dicho, se siente que precisamente eso es lo importante, porque yo creo que esta conversación también es interesante porque cambia la perspectiva del manager, porque es que se han hablado mucho desde incluso famosos, por ejemplo la película de Elvis Presley, que un manager fue que lo amarró al hotel de Las Vegas y por eso Elvis Presley no pudo. Entonces mucha gente como que, no, es que los managers algunas veces son los que los que amarran el artista, los que quieren sacar el porcentaje. Pero qué bacano cuando ya hay un manager que tiene una visión un poquito más de valores, un poco más de ética profesional. Es como que vení, bro, o sea, me puedo enriquecer, pero también puedo ayudar al artista, porque es que si el artista le va bien, a mí también. Igual hay de todo, tampoco puedo decir que todos somos unos santos, de pronto yo no soy la mejor persona para hablar de santidad, de pronto también he tenido mis falencias, mis errores, como todo, weón, me falta mucho camino por recorrer, weón, yo admiro, yo siempre lo que te digo, yo admiro a un artista, pero admiro más a los equipos de la Okay. Yo admiro más a un manager, yo tengo manager que yo veo, yo digo, marica, qué chimba los managers, y los admiro y los enaltezco, weón, hasta más que el artista. Duro. Pero lo que te digo, al final también hay gente mala, ¿no? Claro. Entonces en este mundo no, igual en todo trabajo hay gente mala, hay gente que llega a sacar más ventaja de otras cosas, Claro. a sacar provecho de eso, pero al final cuando tú sabes tus valores y tienes claro tu norte, tú dices, a mí no me interesa aventarme el otro, ¿no? Claro. Antes yo creo en el arte, y me encanta el arte, me encanta la música. Digamos en el tema de que un artista emergente quiere desarrollarse como artista, ¿cuáles son esos tips que Jaime Gómez le puede decir en temas de desarrollo? Parte primero, tener claro como una identidad musical, que tú tengas claro qué quieres hacer con tu carrera, si te vas a lanzar como artista, tener como bien claro eso, tener como esa capacidad mental de decir, yo quiero hacer esto y me voy hacia esto, entonces tener claro ese norte para no divagar, como para estar ahí, como en esto, aquí y aquí. Porque no hay proyectos como que andan así y uno no los ve nada, entonces uno los ve bañados, pero pues no los ve enfocados ni nada. Entonces tener como identidad musical es muy importante. Es importante tener talento, sí, como pues no el 100% es solo talento, porque también conozco gente muy talentosa que no ha pasado nada. Pero es importante que si no lo tienes, por lo menos intentes tenerlo, o sea, empezar a capacitarte, porque yo siento que en algún momento de la vida hay programas, hoy en día de televisión o cosas muy grandes en las que te exigen tener talento. Que si tú llegas a un programa a cantar allá a capela y no te responde la parte vocal, ¿qué vas a hacer? Claro. Y no lo puedes tampoco negar porque es la oportunidad de tu vida. Claro. Entonces, si no sientes que estás en el punto, empieza a aprenderlo. Técnica vocal, clases, si quieres mejorar tu aspecto físico, empieza a hacer ejercicio. Entonces, como que mejorar ese talento que de pronto puedas llegar a tener. Empezar a armar bien tu equipo de trabajo de manera estratégica. Y construir personas que realmente crean en ti. A veces la mejor persona no es la más capacitada, sino la que más crea en ti. Porque a veces esa persona que cree en ti, a esa persona no le importa si tienes plata, si no tienes plata, si hay o no hay, sino simplemente cree en ti, en tu proyecto, y se va de foco contigo. Que en muchas ocasiones hasta termina también aportando dinero para que la persona pueda alcanzar esa meta o ese sueño. Entonces, estructurar muy bien tu equipo de trabajo. A veces esa persona está allá al lado y la ha estado siempre y no la vemos. Ahora no siempre es el tema de que mi mejor amigo es mi manager, porque pues pasa mucho, y no está mal, terminan siendo de pronto unos grandes ejecutivos a largo plazo, pero también se necesita tener un poquito de conocimiento. Y algo que yo sí recomiendo mucho es informarse bien. ¿Cómo funciona la industria? Y ojalá dar con personas buenas que te puedan dar información correcta y verídica
y que realmente no lleguen a sacar ventaja de ti. Okay. Porque cuando tú te informas como artista, sabes que llegue quien llegue a tu carrera, no te va a meter los dedos a la boca. Uh-huh. Entonces tú le puedes llegar como manager, como lo que sea de productor ejecutivo musical a ese artista, y si tú le hablas, el artista dice, este man me está echando punto, güey. A mí que no me Claro. A mí no me meten los dedos a la boca. Pero si el artista se capacita y se sincroniza con el artista y dice, no, que este man sabe. Claro. Porque yo ya me informé antes Claro. Me pasa hoy en día, que a veces uno llega a reuniones y el otro equipo, el otro lado, quiere meterle los dedos a la boca a uno. No, yo no digo nada porque a mí no me gusta entrar en conflictos de términos, de discusiones, de cosas. Yo simplemente me río con el artista y digo, marica, eso no es así. Pero lo hago después de la reunión, claro, para no generar como una controversia ahí. Pero a veces me río es porque digo, marica, seguramente la desinformación, y por eso es que yo recomiendo mucho que el artista se informe muy bien de muchas cosas de la industria. Claro. Y lo que vaya viendo lo vaya preguntando. Pregunte, mijo, que las respuestas o son gratis o están en internet o alguien las tiene, pero ahí están. Podríamos hacer aquí una dinámica rapidita de yo decirte un término que por ahí más o menos he escuchado y vos decís como una descripción breve. Sí. Por ejemplo, ¿qué es split? Split se puede llamar como la repartición de porcentajes de una obra editorial. Puede ser en la parte tanto editorial como en la parte fonográfica. Entonces tenemos un documento en el que están, no sé, establecidos compositores, donde se establecen los porcentajes de cada compositor, su entidad de gestión colectiva, sus datos personales que estén, y ahí se establece el porcentaje si es compositor, si es autor, o si de pronto, si también dentro de ese documento hay un documento también que incluya fonograma o máster, pues hay un porcentaje de la distribución del máster, también esté ahí registrado. Y más, por ejemplo, en música pues, popular o vallenato, que también hay temas de instrumentos, diferente, por ejemplo, al género urbano, porque pues el de instrumento también entraría ahí dentro de la parte del fonograma, si no estoy mal. Depende. Pues depende dentro de la parte de split, depende si de pronto las personas que hicieron parte de la composición quieren incluir a algún productor que hizo parte de los arreglos musicales dentro de eso, y si la persona quiere también ser parte. Eso es muy hablado en el estudio, eso es muy concordado, pues en mutuo acuerdo entre las personas que están ahí. Varía mucho. La persona que graba los instrumentos, pues digamos que ella pasa a ser un intérprete de la grabación, y para eso pues están inscritos en ASIMPRO. ASIMPRO, que es ¿qué es así? Esa te iba a preguntar. Sí, es una entidad que recauda todo lo que es ejecución pública. Okay. Es una entidad de recaudo de... y de productores fonográficos. Bueno, no me juzguen si estoy diciendo algo aquí erróneo. No, pero pues yo hablo desde lo que yo por lo menos desarrollo con ASIMPRO. También está la línea de productor fonográfico. Entonces el productor fonográfico ya es el que es el dueño del fonograma o el máster que llamamos, y va y lo registra ante ASIMPRO, y eso también pues la titularidad mía, eso te va a generar a ti unos ingresos de regalías a perpetuidad mientras el máster sea tuyo, con ASIMPRO, por ejecución pública, por sonadas en radio, por sonadas en vivo. Que son una regalía, ¿no? Lo que se monetiza al fin y al cabo. Sí, en la parte, no en todo, porque acuérdate que también el máster te monetiza ya a nivel de plataformas digitales. ¿Qué es máster? Uy, para escribir. Uy, es que el máster sí es... Yo te lo voy a poner más fácil, yo te lo voy a poner más fácil, pues sobre todo para las personas que cuando la están viendo. Yo siempre veo el máster como una casita. El máster es una casa, y es una casa que vale dependiendo del lote donde tú lo tengas y la conserves. Entonces, si el máster termina siendo un lote, y si el máster termina siendo un exitoso en la música, la casita va tomando mejor forma. Se valoriza. Se va a valorizar más. Entonces termina siendo una casita. Entonces los productores fonográficos, o los sellos, o las majors, o los artistas de ser independientes, tienen muchas casitas. Muchas casitas que terminan siendo. Si una casita de esas es un éxito, pues esa casita es una mansión. Ya, ok. Se valorizó mucho, pues. Eso luego, yo siempre lo pongo en ese ejemplo, como para poder entenderlo. Ahora, ese máster puede tener, o esa casita puede tener 5 dueños. Porque en ese máster hay 5 dueños de máster, entonces a cada uno le corresponde una porcioncita de la casa. Que el día que yo tenga, que si se arrienda la casa, a cada uno le tengo que pagar el arriendo del porcentaje que tenga de la casa. Que si se vende la casa, le tengo que pagar un porcentaje de venta de la casa. Entonces a la final termina en eso. Entonces te pongo como ese ejemplo más como para no decírtelo en términos técnicos que de pronto lo que te digo no lo puedan entender. Pero para mí termina siendo eso. Y básicamente en general es como podría llegar a funcionar
Pues usando esa analogía, que obviamente conlleva más cosas, pero en sí esa es como la base, al fin y Entonces, al cabo. mira que si yo como productor fonográfico, como sello, como mayor, como artista independiente tengo muchas casitas, ¿cierto? Que serían muchas canciones. Prácticamente cada canción está generando una renta a nivel digital. Okay. Sea $1, sea $10, sea 5, sea 0 centavos. Uy, qué cinta. Entonces cada uno empieza a generar una plata y termina siendo una sola bolsa y un solo arriendo. Ok. Tú como dueño de productor fonográfico. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 casitas, pues esas 100 que te me están generando así sea $1, pues. Que a la final te llega la liquidación, te llegan $100. Ajá. Pero si una casita de esas es un éxito, te va a hacer es la casita la que te genera y empieza a tomar un poco de valor el catálogo. Ya. De los másteres que llamamos. En este momento, con todo lo que ha logrado, con todo lo que ha hecho, ¿cómo se siente Jaime Gómez? Ahora yo me siento con más ganas de querer hacer más cosas, de querer tener más proyectos no musicales, sino proyectos de desarrollo con los mismos artistas que tengo, de querer alcanzar más metas, más sueños, querer aprender más. Lo que te decía ahorita, yo siempre sigo aprendiendo y veo a los grandes y no le tengo nunca envidia a nadie, porque yo nunca he sentido envidia de nadie, nunca he deseado el éxito de alguien porque eso es único que te da a ti. Entonces yo nunca, ¿qué es que esa persona y el del éxito? No, bacano que se lo ganó y se lo merece. Yo voy por el mío. Claro. Yo voy a trabajar por mi éxito. Total. Y cueste lo que me cueste de la manera correcta, voy tras eso. En el tiempo que se tome. Yo llevo 14 años y sigo aprendiendo. Qué duro. ¿Qué se viene con Jaime Gómez de aquí a...? Parce, de pronto seguir posicionando un poco más la marca. Yo la marca mía de JD Music Company la dejé un poco atrás cuando pasé a hacer roles más ejecutivos para agregadora. La dejé un poco en stand-by. Ahora que ya yo estoy con ellos, digamos que me dediqué mucho al management, a meterme más al management y al sello discográfico. Tengo el sello y tengo la agencia de management, que es en sociedad también con una persona que confía en mí, que es de Argentina. Qué duro. Que se llama Graciela Contrera. Duro. Ella digamos que fue una de las personas que más confió en mí y como que vio esas ganas y vio ese talento de pronto que había por ahí y dijo, yo te voy a apoyar y vamos a hacerlo juntos y yo quiero tener un brazo extendido de mi compañía en Colombia, vamos a hacer cositas y bueno, nos pusimos a hacer cositas y ahí estamos como trabajando en varias cositas, hicimos ahorita reciente la colaboración de un grupo de ella que se llama La T y la M. Ok. Lo juntamos con Luis Alfonso. Uf. Entonces empezamos como por ahí, entonces estamos como en eso, hablando, mirando a ver cómo le hacemos. Pero digamos que se vienen muchos proyectos con cada artista hay un proyecto diferente, hay un foco diferente, cada artista tiene sus necesidades, como el dicho que dice, cada día su afán, cada artista tiene su necesidad. Okay. Entonces cada artista tiene su necesidad, cada uno tiene su proyecto, ninguno, lo que te decía, gracias a ninguno es del mismo género, entonces como que cada uno tiene un proyecto y un plan de trabajo diferente. No todos los planes de trabajo son iguales, estamos aplicando fórmulas diferentes a ver cómo resultan, por dónde resultan. Entonces ando muy enfocado en eso, ando muy enfocado en crecer esa marca personal. Casi siempre estuve detrás de los proyectos, no me gustaba mucho ser imagen, weón, siempre fui muy reacio a las entrevistas. Como desde atrás, Sí, estaba siempre como muy detrás de bambalinas, como dicen. Entonces ahorita sí quiero un poco como, ni siquiera figurar, porque no termina haciendo en eso, termina más que todo como en poder aportar un poco de lo que uno sabe a la industria mediante estos canales como el tuyo, que te agradezco mucho la invitación, así tiene que ver con la entrevista completa. Duro. Hay muchas cosas que de pronto les pueden funcionar, como les decía, no me las sé todas, pero si en algo les puede resonar lo que hablamos acá, ahí vamos a estar y es lo que se viene. Qué duro. Jaime, bueno, muchachos, no, hay mucho enriquecimiento. Jaime, te agradezco muchísimo por haber sacado el espacio, por haberte prestado. Gente, esta entrevista quedó muy enriquecedora para todos esos artistas emergentes. Aquí hablamos un poquito de cómo funciona la industria, temas de distribuidoras, de diferentes artistas que incluso en este momento tienen un renombre grande gracias a esta mente y la gente que está detrás haciendo estrategias. Y nada, Jaime, contame con el Sucur, es tu casa. Aquí bienvenidísimo. No, aparte, ahí a todos los que están viendo la entrevista, ya saben que con el Sucur conectado siempre para que
aprendan mucho y no solamente de eso, sino de todo lo que vayan a tener ellos aquí en adelante, que estén muy conectados siempre. Duro, equipo. Por la invitación a todo el equipo de trabajo que está acá. Duro. Equipo, quiero que me ayuden a despedirlo con un fuerte aplauso. Ay, me queda duro. Qué duro.